Comunión en la mano versus comunión en la boca. De vez en cuando en la iglesia tenemos el peligro de formar ciertas polémicas y a veces inclinarnos a un grupo o a otro sin detenernos a pensar que tenemos que lograr un equilibrio o descubrir dónde está el equilibrio. Sobre todo por este momento histórico que vivimos con respecto a la pandemia que afecta al mundo entero, y por supuesto la iglesia está en medio de este mundo. La iglesia, por caridad, por precaución, ha permitido que se reciba la comunión en la mano. Han surgido grupos que se han opuesto a esta concesión de la iglesia y se formulan críticas muy fuertes contra la iglesia y contra las personas que reciben la comunión en la mano. Hay parte de verdad en esto y hay que tenerlo en cuenta. Debemos ser muy cuidadosos, debemos estar muy atentos y sobre todo debemos procurar mucho respeto y mucha devoción, porque es un sacramento muy grande, es un gran tesoro el que se nos ha confiado. Pero el peligro que tenemos, como decíamos, es olvidarnos del equilibrio, o como decía el gran Santo Tomás, saber que la virtud está en el medio. La virtud es la que equilibra nuestras actitudes. Y nos olvidamos de algo muy esencial. Para recibir la comunión, ya sea en la mano o en la boca, la Iglesia ha establecido unas condiciones. Y al parecer, o no las conocemos, o no las tenemos en cuenta, o no les damos la debida importancia y las podemos estar pasando por encima mientras luchamos unos contra otros, criticándonos o señalándonos porque recibimos la comunión en la mano o en la boca. Vamos a recordar estas tres condiciones y brevemente vamos a comentarlas. Lo primero que la Iglesia nos recomienda y nos pide es que para poder recibir la comunión estemos en gracia de Dios, es decir, estemos libres del pecado mortal. La segunda condición que pide es guardar un ayuno eucarístico. Y la tercera condición que la Iglesia nos pide es que seamos conscientes de a quién estamos recibiendo en ese momento. Como decíamos, brevemente vamos a comentar cada una de estas exigencias, vamos a llamarlas así, de la Iglesia. La primera es que para comulgar bien necesitamos estar en gracia de Dios, y la gracia nos la quita el pecado mortal, nos la debilita el pecado venial o nuestras imperfecciones, pero no nos quitan la gracia. Pero tenemos que tener mucho ojo con el pecado mortal, porque podríamos estar comulgando mal. Y aquí sí ya hay total indiferencia en lo otro, es decir, comulgar en pecado mortal, ya sea en la mano o en la boca, viene a ser prácticamente lo mismo, porque es un sacrilegio, es un pecado muy grave contra algo muy santo. Y tal vez la pregunta que nos planteamos es: ¿y cuáles son los pecados mortales? ¿O qué es un pecado mortal? Porque aquí existe el peligro de que yo soy el que digo si estoy o no estoy, y no es así. La Iglesia también explica muy bien cuando un pecado es mortal, o los requisitos, vamos a decirlo así, que se requieren para que el pecado sea mortal. La Iglesia dice que un pecado es mortal cuando hay materia grave, cuando hay conocimiento
y por supuesto cuando se realiza el acto. Hay pecados mortales que no dejan de ser mortales, es decir, que yo no puedo decir que no lo sean. En todo caso pueden disminuir mi culpa en algunas circunstancias, pero eso es diferente, eso es distinto. Y recordemos algunos, entre otros. Por ejemplo, no asistir a misa todos los domingos sin una causa justificada es un pecado mortal para todo cristiano. Por lo tanto, cuando dejo de asistir a misa un domingo voluntaria y conscientemente, ya no debería acercarme a comulgar. He faltado a la misa. Por supuesto, es muy diferente en los lugares donde no hay misa los domingos, donde no hay posibilidades de acercarse a la misa, etc. La Iglesia entonces es clara y recomienda o que accedamos a ella por los medios de comunicación, o tan pronto como podamos, aunque no sea un domingo, asistamos a una misa. Pero luego vienen otra serie de pecados que también son mortales. Por ejemplo, la pornografía es un pecado mortal. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio, entre jóvenes, novios o no novios, son pecado mortal. El concubinato, el adulterio, son pecados mortales. Por eso estas personas no pueden ni deben comulgar, porque cometen otro pecado más grave. Y luego, por ejemplo, jurar en falso, algo muy grave, es un pecado mortal. Difamar a una persona o a unas personas en algo muy grave es un pecado mortal. Todo lo que sea grave o grande, llamémoslo así, son pecados mortales, sobre todo si nosotros los realizamos. Allí está precisamente la diferencia. Y estos pecados solamente se perdonan acudiendo a la confesión. Por lo tanto, cuando soy consciente de que estoy en un pecado mortal, no debo comulgar, debo antes confesarme. Y debo procurar confesarme bien, como la Iglesia me lo pide. La segunda condición que la Iglesia nos exige para comulgar bien es guardar el ayuno eucarístico. Es algo muy sencillo, sin embargo tenemos que estar muy atentos y muy pendientes. La Iglesia nos pide que 1 hora antes de comulgar no debemos comer ni beber absolutamente nada, a excepción de agua o medicinas que no rompen el ayuno. Pero corremos el peligro, somos como muy superficiales. Llegamos a la iglesia comiéndonos un dulce, una galleta, comemos chicle durante la misa y nos queremos acercar a comulgar. Estoy rompiendo una norma sencilla, pero una norma indispensable. Darle el valor a lo que estoy recibiendo, que es lo tercero. La iglesia lo hace para que me dé cuenta de que la comunión es mi alimento espiritual y que está por encima de mi alimento corporal. Qué importante es tener en cuenta el ayuno eucarístico. Si no guardo el ayuno eucarístico, recibir la comunión en la mano o en la boca es algo que ya pierde toda su importancia. Es decir, no me doy cuenta o no valoro lo que estoy haciendo. Y lo tercero parece también sencillo, pero es tan fundamental e importante, y por algo la iglesia nos lo pide: saber a quién recibimos. Tal vez cualquiera de nosotros dirá, pero si me acerco a comulgar, por supuesto que sé a quién estoy recibiendo. En parte sí, pero en parte tal vez no. Puedo tener el peligro de acostumbrarme, o de comulgar porque me ven, o porque dirán algo de mí, o por sobresalir, y pierdo la conciencia de que es un momento grandioso, de que estoy recibiendo a Dios, de que estoy comulgando a Dios. Jesús, plena y totalmente presente en cuerpo, alma y divinidad,
en toda la hostia consagrada que estoy comulgando. Estoy recibiendo a Dios. Aquí, si fuese más consciente, seguramente me acercaría con mucha más atención, con mucha más devoción, con muchísimo más respeto. Es decir, porque sé ante quién me encuentro, ante quién estoy. Estoy ante Dios y Dios va a venir a mí, va a entrar dentro de mí. Debo ser plena y totalmente consciente de esta gran verdad. Estoy recibiendo a Dios. Tener en cuenta estas tres cosas, entonces, por decirlo así, nos haría discernir de una manera mucho más fácil si comulgamos en la mano o comulgamos en la boca. O dicho de otra manera, seríamos un poco más indiferentes en el buen sentido. Es decir, comulgar en la mano o comulgar en la boca, si yo cumplo esto, lo haré bien, porque sabré que es algo muy grande, es algo muy sublime, es algo divino, es algo que está muy por encima de mí. Por lo tanto, detengámonos nosotros a pensar en estas verdades, en esto que la Iglesia nos indica. Para comulgar necesitamos estar en gracia de Dios, cumplir el ayuno eucarístico y ser consciente de a quién recibimos. Si te agradó nuestro video, suscríbete a nuestro canal, da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos, síguenos en nuestras redes sociales y si está a tu alcance, ayúdanos en nuestra labor evangelizadora y caritativa a través de PayPal por el correo unavozgrita@gmail.com. Dios y su Santísima Madre te bendiga.